que cuando vamos a la práctica, ustedes hacen siempre un protocolo, ya no se, tienen una lista de cotejo y en base a eso ustedes tienen que ir con algo que está predeterminado de lo que se va a hacer en la práctica. Entonces, es importante recordar un poco, siempre, sobre lo que es la anatomía y la fisiología de los órganos de los cuales vamos a explorar. Si nosotros no sabemos cuál es la anatomía o no sabemos cuál es la fisiología, es muy difícil que podamos encontrar signos clínicos, cualquiera sea de los órganos, sea de la piel, de los ganglios, de respiratorio, de circulatorio, va a ser muy difícil. Entonces, con la finalidad de atender adecuadamente la formación de ustedes, los estudiantes, didácticamente se debe encarar la exploración clínica de los órganos del aparato urinario, considerando los sectores de actividad. El sector 1 o inciso A, riñón y pelvis renal. Si es que hay alguna parte de esto que no entienda, ustedes preguntan, ¿no es verdad? Cuando hablamos de riñón y la pelvis renal, además tenemos que entender que cuando yo hablo de riñón y de la pelvis renal, estamos hablando de órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Las vías de excreción, que son los uréteres, vejiga y uretra. Cuando hablamos de la vía de excreción, hay parte, alguna parte del uréter está en la cavidad abdominal y después baja a la cavidad pélvica. La vejiga urinaria se encuentra en la cavidad pélvica siempre que esté vacía, y si la vejiga urinaria está llena, cae a la cavidad abdominal. Y finalmente tenemos la uretra, que la uretra es muy diferente anatómicamente a entre la hembra y el macho. La hembra tiene una uretra muy corta, bien corta, y el macho tiene una uretra larguísima, larga, muy larga. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre la exploración de los órganos urinarios entre la hembra y el macho. Otra de la diferencia que encontramos grande también va a ser cuando hagamos la palpación, porque lo que yo les estoy diciendo es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que les estoy diciendo es lo que nosotros vamos a hacer, así que por favor se van a ir anotando, que no les pase como les ha ido pasando el otro día. O sea, en este momento todos deben de tener lápiz y papel para que vayan anotando lo que no está escrito. Lo que está escrito, si quieren ustedes, yo les paso la presentación, no tengo ningún problema, pero lo que no está escrito es lo que nosotros tenemos que anotar, pues no es verdad. Por ejemplo, yo les he dicho que el riñón y la pelvis renal, que son los órganos de la formación prácticamente de la orina y la eliminación, entonces ustedes tienen que estar en la cavidad abdominal. Todas las especies que nosotros conocemos tienen 2 riñones. Y la vía de excreción, que son los uréteres, que parte se encuentra en la cavidad abdominal y lo demás en la cavidad pélvica, les decía. La vejiga urinaria se encuentra en la cavidad pélvica cuando está vacía y en la cavidad abdominal cuando está llena, cae a la cavidad abdominal. Y la diferencia está entre la hembra y el macho en la uretra, porque la hembra tiene una uretra corta y el macho tiene una uretra muy larga. Entonces, esas son las diferencias que nosotros encontramos entre la hembra y el macho. Eso sería con respecto a la descripción, ¿ya? Ahora aquí tenemos un riñón que ustedes lo pueden observar. ¿Ya? Un corte longitudinal que se le ha hecho y ustedes pueden entender las partes que tiene el riñón. Empezamos, ustedes siempre saben que hay la parte medular y la parte cortical, que son los elementos importantes. Aquí hablamos de la pelvis renal, donde se acumula, se va formando la orina, y está el uréter, por donde ya sale la orina. Nosotros sabemos que la circulación arterial en el riñón es muy diferente al resto del organismo, porque a través de las arterias precisamente llega la sangre y a través de las mismas arterias sale la sangre. En parte es donde para formar la parte de la orina. Repito, es muy diferente la circulación en el riñón.
Es solamente para recordarles a ustedes un poquito de lo que era la parte de la fisiología. Como ustedes pueden ver, aquí ya en esta foto no estamos poniéndole nombre, pero ustedes tendrían que estar en la capacidad de reconocerlo. Voy a volver a la foto anterior, ya más o menos ustedes vean. Y ahora ustedes pueden ponerle ya más o menos los nombres para poderlo reconocer. Si me dicen que todavía le falta, puedo regresar a la foto anterior para que ustedes puedan ver en este otro corte. Fíjense lo que vamos haciendo con el puntero. Vamos marcando, ustedes le van a dar las estructuras, los nombres, miren acá, ¿verdad? Todo tiene una... Miren eso. Fíjense esta zona de acá, esta zona de acá y la parte externa, ¿ya? Si es que hay algo que no se entiende, por favor. Si ustedes quieren, pueden empezar desde la cápsula renal. Tenemos las columnas renales, la pelvis renal, las arterias interlobulares, que es lo que les decía, el cáliz renal, las pirámides, ahora, vamos a hablar de la fisiología del nefrón, ¿ya? El nefrón o la nefrona, como lo puedan escuchar o encontrar, no hay problema, es lo mismo. Es la unidad funcional del riñón. La unidad funcional del riñón. Sus funciones básicas son filtración, secreción, reabsorción, ¿ya? Y cuando hablamos de la filtración, algunas de las sustancias son transferidas desde la sangre hasta las nefronas. La secreción, cuando el líquido filtrado se mueve a través de la nefrona, gana materiales adicionales, desechos y sustancias en exceso. La reabsorción, algunas sustancias útiles son devueltas a la sangre para su reutilización. Ahora, ustedes esto lo han visto en fisiología, ¿verdad? Y esto es importante, jóvenes. Esto es muy importante. Si nosotros tenemos que hacer un tratamiento, ya sea con antiinflamatorio y fundamentalmente cuando utilizamos antibióticos, porque estamos hablando de animales que están padeciendo problemas de salud, ya son animales enfermos, como diríamos comúnmente. Entonces se le van a administrar algún tipo de sustancia y cualquier sustancia, yo se los comento porque ustedes todavía no han llevado farmacología, cualquier tipo de medicamento y sobre todo los antibióticos, como les decía, se sintetizan a nivel del hígado y se eliminan a través de los riñones. Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho esos elementos, sobre todo cuando tenemos problemas renales. ¿Ya? Por eso hablamos de la filtración. En el otro, cuando hace secreción, cuando el líquido filtrado se mueve a través de las nefronas, ¿ya? Gana materiales adicionales de desecho y sustancias en exceso. La reabsorción
la reabsorción va a ser muy importante. Los animales tienen que tener un consumo de agua adicional, que lo vamos a ver después, la cantidad de agua que tienen que consumir un animal, que es lo que requiere por día en base a su peso y en base a la producción que esté dando. Sabemos nosotros de que hay desde medio litro, o si quieren, desde 200 ml de consumo de agua en algunos animales, y hasta puede llegar a 90 litros en algunos animales como en los bovinos, que están con una alta producción de leche. Entonces, es variada, totalmente variada la cantidad de agua que se consume. Y cuando hablamos nosotros de la cantidad de agua, el agua, precisamente por la composición de los organismos, con más del 70% de agua, es el líquido, el elemento, el alimento principal que tienen los animales. Pero tiene que eliminarse, ¿ya? Entonces, no se olviden ustedes que nosotros vamos a encontrar animales deshidratados. Y esos animales deshidratados es precisamente porque, a ver, ¿cómo puede deshidratarse un animal? A ver, ayúdenme. ¿Cuáles serían las consecuencias, las causas para que un animal se deshidrate? Fiebre, diarrea. Fiebre, diarrea, Ya, puede ser fiebre, diarrea, Sudoración excesiva. ¿qué más? Sudoración excesiva, la exposición al sol. Sudoración excesiva en algunas especies que tienen, porque tienen que entender que no todas las especies tienen la cantidad de glándulas sudoríparas, ¿no? Pero en las que hay gran cantidad de glándulas sudoríparas, sí, el sudor. ¿Qué más? La exposición al sol. La exposición al sol, el calor. ¿Qué más? Vómito. El vómito. Perfecto. Vómito, muy bien. Lo más importante no lo han dicho. Lo más importante no lo dijeron. Siempre el sentido común de ahí. Le decían las causas para que un animal esté deshidratado. ¿Qué tiene que tener un animal? ¿Qué se le debe de proveer a un animal para que tenga una buena hidratación? Sería después la falta de agua a disponibilidad. Claro, lo principal, de ahí tenemos que empezar. De ahí tenemos que empezar. Y después ya la sudoración, el vómito y todo lo demás. Si nosotros le garantizamos a un animal la cantidad, por eso le decía, animales que consumen 200 ml de agua al día, como animales que pueden consumir hasta 90 litros de agua por día. Entonces, en base a ello, nosotros tenemos que considerar el consumo de agua. El consumo de agua es fundamental, es importante. Inclusive les he enseñado a cómo se saca, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cómo se calcula la cantidad de agua en los tanques, no? ¿Sí o no? ¿Recuerdan o no? Doctor. A ver. No nos enseñó a nosotros, si no me equivoco. De todas maneras, no nos vamos a hacer problemas. Si nosotros tenemos un tanque rectangular, o si nosotros tenemos un tanque cilíndrico, el cálculo es diferente. Aquí nosotros tenemos lado y tenemos altura. Entonces los rectangulares, el ancho por el largo sería lado por alto. Y aquí es radio, ¿ya?
radio al cuadrado por pi por altura. Entonces, ustedes saben que en una circunferencia, desde el punto medio hacia cualquier lado es el radio. Y el diámetro es la totalidad de lado a lado. Pero nosotros aquí calculamos el radio. Entonces, vamos a reemplazar esto nosotros, ¿ya? Vamos a reemplazar esto nosotros y vamos a empezar por acá. Si este tanque tiene de ancho, 1.5 metros y de largo tiene 4 metros y de alto tiene 1.6 metros, nosotros vamos a tener 1.5 por 4 por 1.6. Va a ser igual. Entonces, el resultado va a ser metros cúbicos igual. ¿Cuánto sale 1.5 por 4 por 1.6? 9.6, doctor. ¿9.6? Sí. Sí, doctor. Ya. Entonces, estos son 9.6 metros cúbicos. Un metro cúbico es igual a 1000 litros de agua. Entonces, si ustedes multiplican 9.6 por 1000, ¿cuánto van a tener? $9,600. Ese tanque tiene una capacidad de 9.600 litros. Ahora vamos a reemplazar el otro. Si el tanque tiene un diámetro de 2.2 metros, si tiene el diámetro igual 2.2 metros, ¿cuánto será el radio? El radio, ¿cuánto va a ser si es 2.2 el diámetro? Y la mitad del diámetro es un radio, sería 1.1, ¿no ve? Entonces el radio es 1.1 al cuadrado. Por el pi es lo mismo, 3.1416. Por una altura aquí tiene de 2.3 metros. ¿Cuánto es el metro cúbico? ¿Cuánto va a salir? 1.1 por 1.1 por 3.1416 por 3 por 2.3. ¿Cuánto salió? 8.74. A mí me salió 874.30. Ya es igual a 8.74 metros cúbicos. 8.74 metros cúbicos. Por 1000 sale 8000, ¿cuánto? Litros. 8.740. 8.740 litros. Entonces, así se calcula ¿verdad? Los volúmenes de los tanques, ¿ya?
Solamente para recapitular, en el caso de los tanques que son cuadrados o son rectangulares, se multiplica el ancho por el largo y por el alto y se tiene metros cúbicos, y esos metros cúbicos, cada metro cúbico es igual a 1000 litros, perdón. En el caso de que los tanques sean cilíndricos, se mide el alto y se mide el diámetro del tanque, y la mitad del diámetro es el radio. Entonces, una vez que tenemos la altura, tenemos el diámetro, el radio, multiplicamos el radio al cuadrado por el pi por altura. El pi siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula para poder calcular ambos tanques. No sé si ahora hay alguna consulta, por favor. Esto es muy importante cuando nosotros estamos haciendo, una evaluación de la producción, estamos haciendo una evaluación de algunos elementos que son importantes. Y les voy a poner el ejemplo claro. Si nosotros tenemos un tanque, por ejemplo, como en el caso de ese tanque rectangular, que tiene, no sé, si quieren 9600, pueden ser 2000 litros, 10.000 litros, no importa. Pero si los animales están tomando una vez al día el agua, ¿y cómo es cuando toman una vez al día? Es porque los animales en la mañanita se los lleva a pastorear y en la tarde se los trae. Entonces en la tarde llegan con mucha sed. Y si son grupos grandes de animales, quienes van a tomar agua primero son los animales más grandes. Y el tanque está calculado, por ejemplo, a ver, atiéndanme, por favor, atiéndanme. Si este tanque tiene 1.6, no lo entiendo, si no pone ahí primero ni segundo, ¿no? ya Junior, ya, dejadlo pasar clase. Entonces les decía, si nosotros tenemos un tanque de 1.6, como en este caso, 1.6, un poquito más bajo de lo que ustedes, de la estatura que ustedes tienen. Ustedes están de 1.70, 1.65, 1.80, seguramente que lleguen algunos hasta 1.90. ¿Ya? O sea, 1.6 metros es más o menos un poquito más alto, más bajito de lo que ustedes le dan. A la mayoría le llegaría al pecho, algunos al cuello, ¿verdad? Es eso. Entonces ustedes se darán cuenta que si ese tanque está lleno y tiene esa altura, los animales van a llegar y van a tomar agua, los más grandes, los más pesados, y para los más pequeños
¿Ahora me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Ya Sí, se- doctor. Sí, doctor. Entonces, lo que yo les decía, si ustedes tienen la altura de los tanques, es importante, ¿ya? Para que esta altura debe ser adecuada, al tamaño de los animales que van a consumir el agua. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de que no sea muy alto, ¿verdad? Y viene la distribución del agua, llega por cañerías acá, sube y tenemos acá flotadores y ese flotador permite mantener el agua lleno siempre. Entonces ahí van a tomar todos los animales. Pero ¿cuál es lo más recomendado? Lo más recomendado es que ustedes en cada uno, vamos a suponer que lo voy a hacer una propiedad así, más o menos como la que ustedes fueron a ver allá en la universidad. ¿Verdad? Acá hay un camino que fue, ya, ese es el camino, y hay potrero, divisiones de potrero. Entonces, las vacas están en un potrero, están todo el día. Lo óptimo es que en cada potrero haya tanques para que las vacas tomen agua durante todo el día y así van a estar mejor. Pero si las vacas toman agua una vez al día, nada más, cuando van a dormir al corral, allá está el agua, entonces las vacas sí o sí tienen un grado de deshidratación diaria. Entonces, lo óptimo es esa es la infraestructura que se debe de tener. Cada potrero donde van a estar las vacas por un día deben de tener agua, cosa que siempre el acceso al agua debe ser libre, al límite, o sea que la vaca tome cuando quiera tomar. Porque si fíjense ustedes, si un animal tiene que consumir 90 litros, si quieren pongan 60 litros de agua, en una sola toma no lo va a poder hacer, va a ir tomando poco a poco. Peor todavía si estamos en época seca, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la deshidratación, los animales tienen la reabsorción. Entonces, habíamos dicho cómo perdía para deshidratarse, falta de agua, pueden ser vómitos, pueden ser diarrea, sudoración, ya por la misma respiración los animales perdemos los seres humanos también, o sea, todos los seres vivos perdemos a través de la respiración, perdemos agua también, ya, la evaporación. Entonces, cuando falta, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, los que hacen algún tipo de deporte, están sudando bastante y están consumiendo mucha agua, mucho líquido, y no van al baño. Entonces, ¿por qué? Porque hay una reabsorción. No es que no se esté formando orina, se forma, pero porque el agua se está por otros medios. Entonces, la capacidad que tiene la nefrona de poder mantener el equilibrio hídrico, sobre todo ya en el organismo.
Por eso, como le digo, si nosotros, por más cantidad de agua que estemos consumiendo, si estamos con mucha fiebre, tenemos algún vómito, tenemos diarrea, no, en realidad no, si vamos al baño para orinar va a ser muy poca, una orina muy concentrada, un color muy fuerte, pero en cantidad poco. ¿Por qué? Porque hay una reabsorción fundamentalmente. Esa es la anatomía, para recordarle nomás lo que es la anatomía de un nefrón, del nefrón o de la nefrona, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, el glomérulo y todo lo que corresponde a los vasos, que son arterias y la vena renal. Pero como ustedes ven, ahí está la arteriola eferente, la arteriola aferente, para que vean la que llega, la que sale. Por favor, mírenlo bien. Recuerden, solamente les estoy recordando un poco de lo de anatomía. Ya, arteriola aferente, arteriola eferente y la arteria renal, que es la que hace que llegue. Hay arteria renal y hay vena renal. La diferencia es que en las arteriolas hay eferente y hay aferente. Esa es la anatomía de los riñones, la forma de los riñones, la posición de los riñones, en este caso en el caballo. Ahí están para que ustedes puedan para que puedan hacer solamente su informe. En esto del riñón les quiero mostrar, para corregir un poco las exposiciones que ustedes hicieron de la defensa de su trabajo. Entonces, hay aquí un tamaño aproximado. Ustedes seguramente que al hacer la palpación rectal van a encontrar también un tamaño y haremos algún tipo de discusión, ya si es que tienen o no tienen el tamaño que corresponde. La posición de los riñones este es el caso del cerdo, por ejemplo. Nosotros marcamos acá, para los que no lo ven, esta foto es para mostrarle a ustedes la cavidad, ya, por favor. Fíjense ustedes que en la parte dorsal, la cavidad torácica llega, pues, lógicamente, hasta las últimas costillas, ¿no? Hasta las vértebras torácicas. Entonces, todo eso ha sido la parte dorsal de la cavidad torácica. Y, lógicamente, ya nosotros acá entramos a la parte de la cavidad abdominal. Y dentro de la cavidad abdominal, ahí lo marco, tenemos los riñones. En el caso del cerdo, la posición en la parte dorsal, para que ustedes vean dónde se encuentran los riñones, ya, ahí está. Entonces tenemos la cavidad torácica y tenemos la cavidad abdominal, para que ustedes puedan entender lo que realmente viene a ser. Pero no solamente tenemos los riñones, ya, sino también aquí nosotros vamos a poder ver que tenemos la vejiga urinaria y a través de los uréteres llega la orina acá. Entonces, eso lo hemos sacado un poquito de la cavidad pélvica, la vejiga urinaria. Los riñones del bovino son lobulados, ¿ya? Ahí están las medidas. Tiene la longitud por el ancho, lo que está marcando. Y nos indica que el izquierdo es un poco más pequeño que el derecho. Cuando palpemos nosotros vamos a ir a hacer la palpación de los órganos de la reproducción y al mismo tiempo vamos a aprovechar la oportunidad para palpar el riñón. El riñón que lo van a poder palpar ustedes va a ser el riñón izquierdo. Entonces, cuando palpan el riñón izquierdo en base a la medida, más o menos que ustedes le van a dar, entonces ustedes saben de que ese es un poquito más pequeño. Entonces ustedes le van a dar un tamaño mayor al riñón derecho, que no van a poder llegar, pero si ustedes tienen un riñón izquierdo normal, van a tener un riñón derecho entre 2 a 5 centímetros más largo que el izquierdo. Ahí están los riñones del bovino, bueno, forma de lo que ustedes puedan ver.
Ahora vamos a hablar un poquito de la fisiología. ¿Cuáles son las funciones de los riñones? Conservar el electrolito y agua, ¿verdad? Es la principal función. Excretar producto del desecho del metabolismo. Producción de hormonas que intervienen en la presión sanguínea y absorción del sodio. Regular el metabolismo de la vitamina D. Desde el punto de vista funcional, cabe destacar que el riñón no limita su actividad a la sola eliminación de aquellos elementos que resultan del catabolismo proteico. También intervienen en el mantenimiento del equilibrio hídrico, hidrosalino y ácido básico del organismo, lo que se llama la homeostasis, que ya lo hemos visto nosotros anteriormente en las primeras clases. Cuando hablamos de la homeostasis, estábamos hablando nosotros, hay ese equilibrio, y no solamente el ácido básico o el hídrico salino, sino también hablábamos de la temperatura, la humedad y todo aquello que hace que el animal pueda regularse por sí mismo. Una nueva definición, ya lo habíamos dicho, pero de todas maneras no está por demás. ¿Qué es la homeostasis? Estamos hablando de ese equilibrio que se produce en el medio interno. Ya lo decíamos, se adapta a los cambios de mantener un ambiente interno estable y constante. No importa si la temperatura allá afuera está en 5 grados, no importa si está a menos 2 grados, no importa si está a 36 grados, pero aquí internamente no debe variar más. Por eso teníamos, por ejemplo, la temperatura de la vaca de 38 a 39, en otras especies de 38.5 a 39.5, en otras especies de 39 a 40, ¿verdad? Pero no, la variación no es mucho. En cambio, la temperatura del ambiente puede variar. Un día puede estar, como les digo, a 10 grados, otro día puede estar a 35, por lo menos aquí donde nosotros vivimos, en nuestro medio es así, ¿verdad? Entonces hay una variación afuera permanente, pero el animal se mantiene. Nosotros los seres humanos nos mantenemos con una temperatura adecuada. Ahora ustedes cada día prácticamente marcan su temperatura, porque cuando uno ingresa a algún lugar público, como los supermercados, los mercados, los hospitales, los bancos, hay que estar marcándose la temperatura todos los días. Entonces ustedes se ven que su temperatura varía, pero 0.1, 0.2, y después se mantienen. Y no importa si la temperatura afuera está a 35 o si ha estado a 15, 17, como ha estado estos últimos días, pero ustedes saben de que se mantienen. ¿Gracias a qué? A la homeostasis. Ahora ya eso solamente era como una introducción de lo que era la anatomía y lo que era la fisiología de los órganos urinarios. Ahora ya vamos a entrar a la reseña del animal, vamos a entrar a la exploración clínica de verdad de los órganos urinarios. Ustedes ahí ven una foto donde la especie puede ser cualquiera de ellos. Nuestro paciente puede ser cualquiera de esos animales que son de las especies domésticas. Si es que hay alguno de esos animales que no lo conocen, me preguntan. Y ahí todavía nosotros podemos agregarle, ¿verdad? Podemos agregar el cerdo, ¿ya? Podemos agregar la cabra, podemos agregar los auquénidos, que serían la llama, la alpaca. Entonces, tenemos dentro de lo que son las especies domésticas, podemos agregar los caninos, los felinos. Entonces, tenemos variaciones de las especies. Entonces, la reseña del animal, eso nos va a indicar, ya lo habíamos dicho, para qué colocamos en la reseña del animal, hacemos para hacer un diagnóstico por exclusión, porque hay enfermedades que son específicas de cada una de las especies. Repito, hay enfermedades que son específicas de cada una de las especies. La especie animal, las variaciones de las características macroscópicas de la orina
de los equinos respecto a otros herbívoros, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, la orina del caballo, lo vamos a ver así blanquecina, como se ve ahí en la foto, ¿ya? Es diferente a otras especies, pero en el caballo es normal. O sea, no podemos decir, no, miren el color de orina, el animal está enfermo, sino que nosotros sabemos de que eso es normal. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a su especie. El sexo, o sea, el sexo, hembra o macho, también varía cuando nosotros hacemos la exploración. Y como decíamos, por ejemplo, en la uretra del macho es más porque es larga, no se da porque como ustedes miran ahí en la foto, es muy bien corta la uretra de la hembra, pero muy corta, ¿ya? Y si alguien no lo encuentra la uretra, yo le ayudo para que lo encontremos, ¿ya? Yo le ayudo para que lo encontremos. ¿Sí? ¿Todo lo encontraron? ¿En la hembra o en el macho? A ver, les voy a ayudar. En la hembra, en realidad, la uretra es así de cortita ahí. Nada más. En el macho, la uretra, aquí está la vejiga urinaria y la uretra peneana y es muy larga. Fíjense, esa es la diferencia entre la hembra y el macho. Siempre, para que encuentren la uretra, ustedes primero encuentran la vejiga urinaria y lo que despide de la vejiga urinaria son lo que sale de la vejiga urinaria son la uretra. Lo que llega a la orina a la vejiga son los uréteres, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, acá vemos nosotros los riñones, acá los riñones, y lógicamente los uréteres vienen hacia la vejiga. Tanto el izquierdo como el derecho vienen hacia la vejiga. Si tienen alguna consulta, por favor, no se preocupen, díganos más, ¿ya? Nadie va a criticar a nadie. Lo peor sería que se queden con dudas. Aquí tenemos un cuadrito donde está la frecuencia de la micción. Ustedes anótenlo, tómenle fotos, lo que quieran, si no, igual después les pasamos la presentación. Ya la frecuencia de la micción y la cantidad de orina emitida por día. No estoy hablando del consumo de agua, estoy hablando de la cantidad de orina que emite cada una de las especies. Entonces, un caballo orina entre 5 y 6 veces al día, un bovino entre 5 y 6 veces al día, un cerdo orina entre 2 y 4 veces, un ovino entre 1 y 3 veces, las perras entre 2 y 4 veces, los perros es muy variable. ¿Me pueden decir por qué es muy variable en el caso de los perros? Porque los perros orinan como para marcar territorio. Ya, entonces los perros orinan, todas las otras especies orinan, incluyéndonos nosotros orinamos, ya por la sensación de tener la vejiga llena. Ya, eso se llama un estado físico, ¿no ve? O sea, agranda la vejiga, ganas de orinar por la física. Pero los perros también orinan por situaciones químicas, por los olores. Olores, y como dice el compañero, va marcando el territorio. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, ahí, por ejemplo, y la cantidad, miren ustedes, miren la cantidad. El caballo, 3 y 6 orinar hasta litros por día.
Ustedes me dirán cuándo podría orinar 10 litros. Las vacas, los bovinos, entre 6 y 12 litros, pero pueden orinar hasta 25 litros. Los cerdos, de 2 a 4 litros. Las ovejas, de medio a 1 litro por día. Las perras, de medio litro por día. Los gatos, entre 100 y 200 centímetros cúbicos por día. Entonces, como ustedes ven acá, dice que depende mucho de la raza, del estado, de la temperatura, del tipo de alimento. Es muy importante eso, ¿ya? Porque los animales no consumen agua directamente, toda el agua que necesitan. También entra en el alimento. Por ejemplo, en los pastos verdes hay altísima cantidad de agua. Que eso lo vamos a ver después, en la práctica. Bueno, hay que hacer la anamnesis, ¿no? Hay que hacer la anamnesis. ¿Qué podemos encontrar cuando estamos preguntando? La poliuria. ¿Y cómo lo vamos a encontrar la poliuria? O sea, nosotros no le podemos preguntar a una persona que no es veterinario, que no entiende los términos, no le vamos a preguntar si tiene o no tiene poliuria. Sin embargo, nosotros anotamos como poliuria y ellos nos van a decir, hay aumento de la producción de la orina. Orina mucho, harta cantidad de orina, poliuria. Nos dice, hay mucho consumo de agua, aumentado el consumo de agua, la polidipsia. La insuficiente absorción hace que haya mucho consumo de agua. La insuficiente reabsorción de estados por los glomérulos hace que haya consumo de agua. La combinación de ambos procesos hay consumo de agua. Ustedes alguna vez han comido charque, por ejemplo, y se quedan tomando cantidad de agua, ¿verdad? Precisamente por eso, pues, ¿no? Por los solutos que se consumen en ese pedazo de carne, porque ustedes saben que el charque, para secarlo, le echan mucha cantidad. Entonces, no hay charque que no sea salado. Siempre va a ser salado. Y por lo tanto, van a tener ustedes un consumo de agua superior al que estuvieron haciendo anteriormente. Seguimos con la anamnesis. La poliaquiuria, aumento de la frecuencia de la misión, quiere decir que, por ejemplo, en ese perro, fíjense en la foto, anda orinando por todos lados y cada rato. ¿Ya? Poquito, pero cada rato orina y por un lado, por el otro lado. Entonces, eso es una poliaquiuria que es importante. En la foto de abajo ven ustedes una anuria, falta total de la micción, entonces la vejiga está llena, no orina la ternera y bueno, hay un aumento de volumen de la vejiga urinaria que, como les decía, cuando la vejiga urinaria ya está llena, baja hacia la cavidad abdominal y es lo que nosotros estamos viendo en ese animal. Entonces, seguimos en la anamnesis, ¿verdad? Orina, no orina, consume. La hematuria renal, tiene como característica esencial la de ser total, es decir, se verifica durante todo el curso de la micción. La hematuria vesical, en referencia a la micción, ya suelen ser terminales. Las hematuria uretales, en referencia a la micción, son iniciales. ¿Qué quiere decir? Si el problema de sangre que hay viene del riñón, la vaca o el perro o el caballo o la oveja va a orinar con sangre desde que empieza a orinar hasta que termina. Atiéndanme bien. Desde que empieza a orinar hasta que termina. Si la orina, la sangre, o el animal empieza a orinar bien, normal, al color de orina, y a lo último hay sangre, esa sangre viene desde la vesícula urinaria o de lo que se llama la vejiga urinaria. Y si la sangre es de la uretra, la sangre va a salir al principio de la orina. Cuando empieza a orinar el animal, ahí sale con sangre y después ya sale una orina normal. Para que ustedes se puedan ubicar de dónde proviene la orina. Repito,
Si orina todo el tiempo con sangre, esa sangre viene desde los riñones. Si orina, al final sale con sangre de la orina, de la micción, al final sale con sangre, esa sangre viene de la vejiga urinaria. Si al iniciar la micción, al iniciar la orina, sale con sangre, esa sangre viene de la uretra. La anamnesis, seguimos. La oliguria, la disminución de la cantidad de orina. Eso lo vamos a ver en la hiperemia renal venosa, diarreas y fiebre. ¿Ya? Es lo que decíamos, si el animal está perdiendo líquido por otro lado, como en este caso, como ustedes decían, puede ser vómito, puede ser diarrea, puede por la fiebre, lógicamente que la orina va a ser poca cantidad. Poca cantidad. La escuria es una retención de la orina con una distensión vesical, o sea, hay un agrandamiento de la vesícula urinaria o de la vejiga urinaria. Puede ser por parálisis vesical, puede ser por la obstrucción uretral, puede ser por cálculo, ¿ya? O por vaginitis. La disuria, misión con dolor. Disuria, misión con dolor. Como ustedes pueden ver la foto de la vaca, fíjense cómo se encorva, le duele mucho para orinar. Eso se llama la disuria. Hay una estrechez uretral, pueden haber cálculos uretrales, inflamación de la uretra o vagina o vejiga. Ahora entramos ya a la exploración renal. Ya pasamos la anamnesis, hemos preguntado todo aquello. Pues, ¿qué lo han tomado en cuenta en la anamnesis? Orina, cuántas veces orina poco, orina mucho, muchas veces orina, hay dolor al orinar, hay sangre en la orina. O sea, todo eso es dentro de lo que es la anamnesis, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un problema renal en la anamnesis, pero no nos estamos saliendo de las 3 preguntas primarias y de las 3 preguntas secundarias. No nos estamos saliendo. En esas 3 preguntas nosotros tenemos que hacer entrar todo aquello que lo hemos dicho, ¿ya? Y voy a repasarles un poquito para que solamente ustedes vean lo que es la anamnesis, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ingresamos a la anamnesis, tenemos que saber si hay un aumento en la producción de la orina, si hay un aumento o disminución en la frecuencia de las micciones, considerando que detrás le dimos un cuadro ya, no orina nada, hay sangre en la orina, hay disminución en la cantidad de orina, hay retención de orina, hay dolor al orinar. Son todos esos elementos que nosotros tenemos que considerar. Bueno, ahora vamos a ir en la exploración renal del riñón y pelvis. Debemos tomar la siguiente consideración. Una semiología física representada por los métodos clásicos de exploración que son la inspección y la palpación. Como ustedes ven ahí en la foto, está palpando de manera externa ya al perro, fíjense por lo que veíamos en el cerdo, exactamente lo mismo, está en la cavidad abdominal, bajo las vértebras lumbares, me está metiendo los dedos, fíjense ustedes, y está haciendo una palpación de atrás a adelante o de adelante hacia atrás para poder palpar tanto el riñón izquierdo como el riñón derecho. En la foto de abajo, también una palpación rectal, pero por vía, una palpación de los riñones, pero por vía rectal. Está haciendo ese tipo de palpación. Ahí lo que estábamos viendo nosotros, el animal que se ve en la foto es un caballo y está haciendo la palpación. También en bovino vamos a poder realizar eso. Ahora hay que hacer una semiología humoral tendiente a determinar las modificaciones provocadas por las alteraciones de la víscera orgánica o funcionalmente afectada, medio interno y orina.
Exploración renal, pruebas funcionales. Ya, las pruebas funcionales, el índice de depuración, aclaramiento de la orina, métodos complementarios, radioscopía, radiografía y pielografía. Examen objetivo general, inspección general del sujeto, las facies, actitudes, sensorio, conformación, estado nutricional, estado de piel y faneras. Examen objetivo particular, la signología visceral o renal propiamente dicha, inspección, palpación, palpopresión, ya es el procedimiento más fructífero por los datos que aporta la exploración física del riñón. Repito, la signología visceral o renal propiamente dicha, el método de inspección, el método de la palpación y palpopresión, ¿ya? Son importantes. Ahí nosotros vemos, por ejemplo, en esa foto, la signología, el animal abre la boca en el de arriba, el bovino, hay un dolor en la micción, entonces se ve perfectamente cómo altera. En el caso del cerdo, vemos nosotros que ahí hay una hernia y tenemos que revisar, ¿verdad? Fundamentalmente a qué es lo que se trata, pero nos da tanto la palpación como la inspección, nos dan datos importantes sobre la signología visceral o renal propiamente dicha. La semiotécnica en pequeños animales, como ustedes pueden ver ahí, el método que está utilizando ahí el veterinario, está viendo la posición de las vísceras, por eso es importante ese cuadro que ustedes tienen en su portafolio, la ubicación de las vísceras, cómo está en la cavidad abdominal, cómo están ubicadas en la cavidad pélvica, para que podamos entender cuando hagamos la palpación externa o la palpación interna. En este caso vamos a hacer la palpación para ver los órganos de la reproducción y es fundamental para los órganos urinarios. Repito, es importante que ustedes entiendan esa situación, ¿ya? Por eso, esa foto, esos cuadros, esos dibujos que ustedes tienen en su portafolio son de muchísima importancia para ver cuál es la ubicación de los órganos, tanto en la cavidad abdominal como en la cavidad pélvica. O sea, vieron ustedes en los pequeños animales y en los grandes animales, por palpación rectal, en el bovino, en el equino, perfectamente. Cuando hablábamos de los cálculos renales, miren la ubicación, cómo se producen y dónde es lo que se ubican. Y ahí esos cálculos renales producen los cólicos renales, que son fundamentales. Se los ve con mucha frecuencia en los animales, donde hay mucho dolor. En el caso de los caballos, que tienen gran cantidad de glándulas sudoríparas, cuando hay esto, ustedes lo ven por el dolor, los animales sudan y se mojan enteros. Ya en la práctica yo les voy a enseñar cómo nosotros podemos solucionar parte de estos problemas. La anatomía de la vejiga urinaria, yo quiero decirles, por favor, cuando hagamos la palpación rectal, en los machos vamos a poder palpar la vejiga urinaria a través de la palpación rectal. En los machos vamos a poder, anótense, vamos a poder palpar la vejiga urinaria. En las hembras no vamos a poder palpar la vejiga urinaria. ¿Por qué? Porque encima de los órganos, encima de la vejiga, vamos a encontrar el útero. Entonces, no podemos, o sea, palpamos y encontramos el útero y no encontramos la vejiga urinaria. En la hembra no se puede hacer la palpación de la vejiga urinaria a través de la palpación rectal. En los machos, sí. Fíjense ustedes ahí la vejiga urinaria en la foto. Cuando hablamos de la incontinencia, hematuria, disuria, la polaquiuria, entonces nosotros tenemos, ahí está la uretra en ese macho, fíjense que está bien marcada y nosotros a través de una sonda podemos ingresar.
Seguimos en la exploración física de la vejiga urinaria en perros y gatos. Ahí está la forma de la palpación. Hay una persona agarra y el otro está palpando los ganglios, los riñones con mucho cuidado, llevando desde atrás hacia adelante y llevando hacia la parte dorsal para poderlos detener en la parte de la cavidad, de la parte dorsal de la cavidad abdominal, bajo las vértebras lumbares, ya a través de la apófisis transversa de las vértebras lumbares, ahí lo podemos detener y poder palpar. Cuando nosotros palpamos los riñones, palpamos exactamente lo mismo, tomamos en cuenta exactamente lo mismo que consideraban en los ganglios linfáticos, ¿no ves? Tamaño, la forma, la sensibilidad, la consistencia, la temperatura, tal cual hacíamos en los ganglios linfáticos. Ahí nosotros vemos el corte, por ejemplo, ahí vemos nosotros el corte de la uretra del macho, ¿no? Está la uretra, está la vejiga urinaria acá y la uretra, muy fuerte. Y es una uretra larga, que ya lo hemos visto en la foto, ya, recuérdenlo acá. Ahí está, ¿ve? Estábamos hablando nosotros de esta. Pero ustedes han visto cómo acá nosotros tenemos cómo es la parte de la musculatura, la uretra, está la vejiga. Aquí estamos haciendo la exploración de la uretra, se hace la exploración de la uretra en los machos a través de tipos de sonda, ¿ya? Hay sondas uretrales, tanto para los machos como para las hembras, ¿ya? Cuando nosotros la sonda la utilizamos para ver si hay alguna obstrucción de la uretra o para hacer toma de muestras de orina, cuando no se puede hacer orinar a los animales, a través de la sonda se toma la muestra de la orina, porque el examen de orina es muy importante. Ahí lo mismo, la foto, como ustedes ven en una uretra del macho, cómo va por la uretra hasta llegar con la sonda hasta la vejiga urinaria. Esa sonda ustedes lo encuentran en las veterinarias, ya, para poder comprar cuando tenemos que hacer ese tipo de pruebas. En la hembra, como ustedes ven, es una uretra es muchísimo más corta, ¿verdad? Ahí en la foto es muchísimo más corto poder llegar a la uretra de la hembra con unas sondas también. Son totalmente diferentes las ondas que se utilizan para la hembra o para el macho. Suficiente con un tipo de esa manera nosotros podemos llegar. Con 15 centímetros de longitud ya nosotros llegamos a la vejiga urinaria en el caso de la hembra. El examen físico de la orina es importante. El color normal, amarillo claro, oscuro, ligero. Las desviaciones incoloras acuosas, en el caso de la poliuria, cetosis, insuficiencia renal grave. En la orina es clara. Amarillo oscuro en la oliguria, enfermedades febriles. ¿Ya? Es cuando se produce poca orina en realidad, pero porque se está perdiendo por otros lados, entonces tenemos una orina más concentrada y el color es mucho más oscuro. El rojo oscuro marrón es cuando en este caso hablamos de la hematuria, que pueden ser muchas las causas. La viscosidad normal, líquido acuoso, consistencia mucosa, la piel o nefritis. Transparencia clara, normal. En la práctica que nosotros vamos, en la siguiente práctica, de repente yo me olvido de decirle, pero ustedes tienen que llevar un tubo de esto o un frasco de vidrio, no importa si no es estéril, para que tomemos la muestra y ustedes saquen la foto y vean la consistencia, porque el examen físico de la orina es importantísimo. El pH de la orina es ligeramente, el olor es ligeramente aromático, dulce, en el caso de cetosis amoniacal, infecciones bacterianas.
El pH es entre 7.7 a 8.4. Menor a eso se da en las acidosis y mayor a la alcalosis en los casos de las pielonefritis. Entonces, en los carnívoros, cuando la dieta es a base de carne, el pH es muy bajo, como ustedes ven, de 2 a 4. En los herbívoros es un poco más alcalina, entonces hay que fijarse también eso en el pH de la orina, no para todos es igual, hay que considerar el tipo de alimento que tiene, por eso ponemos acá carnívoro y ponemos herbívoro. Entonces los carnívoros, lógicamente que el pH de la orina va a ser muchísimo más ácido que en el caso de los herbívoros. Cuando nosotros hacemos un examen químico de la orina, vamos a encontrar ya un 5% de soluto constituido por iones de la urea, sodio, potasio, fosfato y sulfato, creatinina y ácido úrico, y un 95% de agua. Entonces, tenemos un 5% de todos estos componentes, ¿ya? Que repito, son iones de urea, sodio, potasio, fosfato, sulfato, creatinina y ácido úrico, y un 95% de agua, que es lo que ahí está representado en ese vaso, como nosotros, entonces todos estos solutos es como una suspensión que tenemos en la parte superior cuando tenemos la orina en un envase. El examen del sedimento, hay que centrifugar 5 ml de orina y se elimina el sobrante. Se coloca una gota del sedimento entre la lámina y la laminilla, o sea, el objeto y el portaobjeto, y se observa a menor y luego a mayor aumento en el microscopio. Constituye uno de los datos más útiles y a la vez más simple para la valoración de las enfermedades del aparato urinario. Repito, después de se saca del sedimento una muestra, se lleva a la centrífuga, 5 ml de orina, y se elimina el sobrenadante. De eso se coloca una gota nada más, de esos 5 ml, una gota de ese, después de haber centrifugado, entre la lámina y la laminilla, que es el objeto y el portaobjeto, que ustedes lo conocen con ese nombre. Se lleva al microscopio, primero se observa con menor aumento y luego se sube a mayor aumento. Esto constituye uno de los datos más útiles y a la vez más simples para la valoración de las enfermedades del aparato urinario. ¿Qué se observa del sedimento? Consiste en la observación de elementos celulares y no celulares que conforman la orina. Entre ellos podemos encontrar células que son eritrocitos, leucocitos, células descamativas, de transición y tubulares. También podemos encontrar cilindros, hialino, granulosos, celulares. Podemos encontrar cristales de orina ácidas y alcalinas. Organismos como parásitos, bacterias y levaduras. Y artefactos, fibras y almidón. Son los elementos que podemos encontrar después de haber hecho centrifugar, colocar, llevar al microscopio, y cuando observamos, esos son los elementos que podemos observar. ¿Ya? Eso es lo que corresponde. Yo les pido, por favor, si es que tienen alguna consulta antes de